اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso. La paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. En la anterior clase, si recuerdan, nosotros habíamos dicho que existen tres condiciones para el legislador. Primero, que conozca al ser humano en todos sus detalles y a la perfección. Segundo, que conozca el camino hacia el objetivo del ser humano, que es la última estación de su viaje, es decir, la perfección. Y finalmente, que esté exento de los deseos o de los intereses y los temores y miedos que puede tener cualquier persona frente al tema de la legislación. En aquel momento habíamos dicho que el ser humano, según nosotros, está limitado por muchos sentidos, digamos, con muchísimas limitaciones que no le permiten ser quien pueda legislar. Entonces, la pregunta es, bueno, si el ser humano no puede autolegislarse, ¿quién es el ser con las condiciones, que cumple las condiciones para poder legislar? Obviamente, cuando buscamos en el universo para poder encontrar a ese ser, vemos que el ser que realmente logra tener todas estas condiciones y muchas más, el ser que tiene estas condiciones en su mayor expresión, es Dios, enaltecido sea. Cuando el mismo Corán habla de esta realidad, dice: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Si hablamos, por ejemplo, de que el legislador tiene que conocer al ser humano, dice Dios en el Corán: hemos creado al ser humano. ¿Cómo no lo va a conocer? ¿Quién lo creó? Dice: hemos creado al ser humano y sabemos lo que susurra su alma, o sea, hasta lo que pasa dentro del ser humano. Eso de que el ser humano a veces tiene ese susurro interno, o esos diálogos internos, o esos pensamientos, todo eso lo conoce Dios. Dice: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Dice, estamos más cerca de él que su propia vena yugular. En otra aleya dice: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Dice, ¿acaso no conoce al ser humano o a la creación? ¿Quién crea? O sea, si yo lo creé, si yo lo inventé en nuestro idioma, si yo soy el inventor de esta historia, ¿cómo no la voy a conocer? Alá ya'lamu man khalaqa, no conoce quien crea. Wa huwa al-latiful khabir, él es el sutil y el que conoce, el que tiene conocimiento directo, el que tiene conocimiento por propia experiencia, el que tiene conocimiento de una forma particular, no como conocemos nosotros a través de un intermediario o a través de los sentidos. Tiene conocimiento porque es latif, es sutil. Y miren la intención de Dios en esta aleya de decir: es latiful, wa huwa al-latiful khabir, es el que es sutil y el que conoce al ser humano, o a la creación. ¿Por qué? La sutileza es que, como es sutil, está adentrado, está en el interior de toda la creación. O sea, acompaña la creación. Por eso dice: estoy más cerca del ser humano que su propia vena yugular. En otra aleya: yahulu baina al-mar'i wa qalbi. Dice, Dios está entre el ser humano y el corazón del ser humano. O sea, ¿cómo se entiende eso? La cercanía. En otra aleya, por ejemplo, a donde uno dirige su rostro, ahí está, a donde uno se dirige, ahí está el rostro de Dios. Entonces Dios está presente en cada ser humano y en cada momento y en cada lugar y en cada espacio y en cada criatura. Por eso es el latif, es el sutil, es el que conoce. Y por lo tanto, si conoce de esa manera al ser humano, conoce también, obviamente, su camino, porque lo conoce todo. No solo conoce al ser humano, sino conoce toda la realidad. Dice: Inna Allaha bikulli shay'in alim. Es decir, conoce cada cuestión, todas las cosas. Bikulli shay, cada cosa o todas las cosas. Es conocedor de ella. Por lo tanto, en cuanto a la primera condición de conocer al ser humano, es quien lo creó. En cuanto a la segunda condición, es quien conoce todo, quien todo lo conoce, el sapientísimo. Entonces conoce el camino. Y en cuanto a la tercera condición de estar exento de estos deseos, Dios
obviamente no es un ser humano como para poder tener intereses sobre una ley. Dice, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Dice, si todos ustedes fueran incrédulos, no creyeran en Dios, en toda la tierra, toda la humanidad, desde el comienzo, desde la aparición de Adán hasta el fin de los tiempos, todos no adorarían a Dios, por ejemplo, no creerían en Dios, Dios no le faltaría nada. Wahuwa al-Ghani, es el rico, el que todo lo posee, el dueño de todo. No hace falta, digamos, nuestra adoración, no le hace falta nuestro amor, no le hace falta nuestra adoración, porque es autosuficiente. Ese es Dios. En cuanto a esto de que el derecho a la legislación le pertenece a Dios, dice el Corán algo muy simple. No solo que tiene derecho a legislar, dice, sino que es exclusivo de Dios. La legislación es un derecho exclusivo de Dios, y todo aquel que no legisla, que no cumple o que no gobierna con la ley de Dios, dice, o es un fasiq, un corrupto, o es un zalem, un opresor, o es un kafir, un incrédulo. Dice, in el hukmu illa lillah. Dice, no hay gobierno más que el de Dios. No hay juicio más que el de Dios. No hay sentencia más que el de Dios. O sea, no hay legislador más que el de Dios. In el hukmu illa lillah. No hay forma de legislar más que Dios. Luego dice, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Los que gobiernan con algo que no haya descendido por Dios, ellos son cáfires, son incrédulos. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. La misma ley, pero con otro nombre. Aquellos que no gobiernan con lo que ha sido descendido por Dios son incrédulos. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Del mismo modo, pero al final dice corruptos. Entonces, el que no gobierna según la ley de Dios, primero dice, no hay legislación más que la de Dios. In el hukmu illa lillah. Luego dice, el que no gobierna según ese hukum, ese juicio, o esas normas, esas leyes, esa constitución, esa legislación es o un kafir, incrédulo, o un fasiq, corrupto, o un zalem, opresor. Esa es la forma en que el Islam propone el tema de la legislación y la filosofía de la profecía. Por eso los profetas, además de ser los receptores, eran quienes enseñaban a la gente las leyes divinas para que la gente pueda gobernar sus vidas con ello. De ahí la unión entre política, lo hablamos en aquel momento cuando hablamos sobre el secularismo, la unión entre política y religión. De ahí que Dios es una única fuente que enseña al hombre la ética y la moral, enseña al hombre la devoción y la espiritualidad, enseña al hombre los valores y los principios, enseña al hombre la educación de su alma, enseña al hombre la economía, el sistema político, el gobierno, cómo gobernar, cómo comprar y vender, cómo lograr, digamos, una vida acorde a la ley divina en todo sentido. Por eso la religión es multidimensional, porque creemos que la ley es únicamente de Dios. Dios únicamente tiene que gobernar la vida del ser humano. Por eso los gobiernos islámicos que pretenden ser, o que por lo menos proponen una constitución islámica lo más cercano a las leyes coránicas, o que tienen un modelo inspirado en el Corán y la sunna del profeta, justamente son considerados los gobiernos más apropiados para establecer la justicia divina, ya que se basan en la ley de Dios. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.